Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Lunes 8 de septiembre del 2025, audiencia pública convocada por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Cristian César Chocano Davis y conformado por los señores vocales Roy Nick Álvarez Clutillanqui y Jorge Alfredo Quispe Cloveto. Expediente número 7434/2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor J y F, conformado por los señores Juan Manuel Gil Velázquez y Freddy Flores Quintos, en el marco del concurso público número 5-2025-GRP-GRI-CS, primera convocatoria, convocado el 2 de abril de 2025 por el Gobierno Regional de Piura para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra mejoramiento del servicio vial en las calles del asentamiento humano Tacalá, sector 1, Distrito de Castilla, Piura, Piura. En representación del consorcio impugnante, el consorcio supervisor J y F, se encuentra presente para realizar el informe técnico el señor Neiser Álvarez Sánchez, con registro del Colegio de Ingenieros del Perú, número 178828. Asimismo, en representación del tercero administrado del consorcio supervisor EIE, conformado por los señores Enrique Palacios Juárez y Edwin Santiago Castro Benavides, se encuentra presente para realizar el informe legal el señor Mario Alexis Palomino Zapata, con registro del Colegio de Abogados de Piura, número 1392. Asimismo, también en representación del tercer administrado, para realizar el informe de hechos, se encuentra presente el señor Edwin Santiago Castro Benavides, con número de DNI 40306341. Finalmente, en presentación de la entidad, el Gobierno Regional de Piura, se encuentra presente para realizar el informe legal el señor Mario Rogelio Tefur Castillo, con registro del Colegio de Abogados de Piura, número 1637. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Finalmente, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Invitamos al representante del consorcio impugnante, supervisor JIF, señor Neiser Álvarez, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Bien, quisiera compartir mi pantalla. Quisiera saber, por favor, si está corriendo mis diapositivas, por favor, para poder exponer. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Sí, ahora sí. Adelante. Ya, muchas gracias. Quisiera que a partir de este momento corra mi tiempo, por favor. El suscrito en representación del consorcio JIF, consorcio impugnante, para hacer exposición de hechos en el concurso público número 05-2025 GRP. Bien, de los resultados de la evaluación, el consorcio supervisor EIE ha sido declarado admitido, calificado y ha sido ganador de la buena pro, en tanto nuestra oferta ha sido declarada no admitida. Cabe indicar que el único postor admitido y que obtuvo 100 puntos en total fue el consorcio supervisor EIE. Sobre el particular, estamos solicitando que se revierta la no admisión de nuestra oferta, se ordene y realice la evaluación técnica y económica de nuestra oferta, se realice la verificación de posible documentación falsa o inexacta en la oferta del adjudicatario, se revierte el resultado de la evaluación técnica del adjudicatario, se revierte el resultado de la evaluación económica, se nos otorga el primer lugar del orden de prelación y la buena pro. Sobre el particular, el comité de selección tiene dos sustentos para indicar que nuestra oferta ha sido declarada admitida, y esto se debe al requisito de admisión, el anexo número 4 del plazo de presentación de prestación de la consultoría, que indica que tendría una supuesta incongruencia, y respecto a la promesa de consorcio, que indica que habríamos afectado la directiva de consorcios. Bien, respecto al anexo 4, ¿qué dice las bases integradas? Bueno, las bases integradas nos da la forma del anexo, indicando la forma como se desarrolla el contenido, y también el numeral 1.8, la sección específica de las bases integradas definitivas, nos indica que el plazo total es de 395 días calendarios, de los cuales 365 son para la supervisión de ejecución de obra y 30 días para la revisión de la liquidación de obra. De acuerdo a nuestra oferta, hemos presentado, como se puede apreciar ahí, ese es nuestro anexo 4, y hemos acreditado precisamente los 395 días para el plazo de prestación de consultoría de obra. Luego, en el mismo anexo aclaramos que de estos 395 días calendarios,
comprende 365 para la supervisión de ejecución de obra y 30 días para la revisión. Entonces estamos cumpliendo lo indicado en las bases y estamos aclarando los plazos parciales también de cada etapa. Y es más, en nuestro anexo presentamos un recorte exacto, porque es un recorte de las bases integradas definitivas, cumpliendo este requisito. Respecto a la promesa de consorcio, las bases integradas definitivas nos dan el anexo 5 como formato y además las condiciones de los consorciados. Sobre particular, en nuestra promesa de consorcio, acreditamos los dos consorciados. El que tiene más experiencia acredita el 51%, superando el 50% indicado en las bases, y el otro supera el 40% con el 49%, acreditando correctamente la promesa de consorcio. Respecto a las obligaciones, ¿qué dice la directiva de consorcio? Dice que en caso de consultoría de obra, ambos consorciados deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. ¿Y qué dice en la obligación, en la primera obligación de cada consorciado? Que es igual. Dice ejecución contractual del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra, mejoramiento de servicio en las calles del asentamiento humano Tacalá. Incluye todas las actividades indicadas en las bases integradas definitivas y normativa aplicable. Y es más, aclaramos, dice, por lo cual se compromete a ejecutar conjuntamente todas las actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, cumpliendo plenamente las bases integradas y plenamente la directiva de consorcio. El comité de selección, en su sustento técnico, hace mención a una resolución 985-2024 TCE. Sin embargo, contrariamente a lo que dice el comité de selección, en esta resolución estamos apreciando, primero, que no es aplicable una supervisión de obra, es una asignación de una sanción, pero en esta resolución apreciamos que sí es posible individualizar responsabilidades, como sucedió en nuestro caso, que el consorciado Freddy Flores Quintos ha individualizado responsabilidades respecto a la presentación de ofertas y documentos para la firma de contrato, entre otros. Bien, nosotros presentamos la resolución y que analiza un caso igual sobre una supervisión de obra, es la resolución 2452-2025 TCE, de los cuales han participado dos miembros de esta sala. El doctor Álvarez ha sido el ponente y también ha participado el doctor Chocano, en lo cual el suscrito ha sido parte del consorcio y además ponente en esta exposición también en defensa del impugnante, en donde pues se nos aclara ¿qué dice esta resolución? El punto 17 dice, los integrantes del consorcio únicamente podrían tener relevancia ante un eventual procedimiento administrativo sancionador contra el impugnante, a efectos que, de ser el caso, se individualice la conducta infractora. Sin embargo, esto no tiene ninguna incidencia en la verificación de los requisitos de admisión, tal igual como en este procedimiento de selección. Pedimos que se aplique también este criterio porque hemos cumplido plenamente lo indicado en las bases y solicitamos que se declare admitida nuestra oferta. Respecto a la posible documentación falsa e inexacta del adjudicatario, este presenta dos contratos, el contrato 5 y 6, mediante los cuales son contratos privados, mediante los cuales se acredita casi 1 millón de soles. ¿Entre quién se suscribe? Entre el señor Edwin Santiago Castro Benavides y Constructora Miraflores Perú SAC. Ambos contratos se firman el 5 de julio, sino que increíblemente en ambos contratos no ha existido, parece, la paralización total decretada a causa del COVID-19 porque se va de largo la ejecución hasta el 30 de junio, cumpliendo su plazo exacto del contrato, lo cual nos ha conllevado a verificar la posible incongruencia en los datos. Aquí mostramos las constancias de conformidad de cada contrato, donde evidenciamos esta incongruencia. Sin embargo, estas dos supervisiones de obras supuestamente se han llevado a cabo en la urbanización Miraflores Country Club, en Residencial Acacias y Residencial Alameda Country Club. Pero si nos vamos a buscar en internet, encontramos por todo lado que la promotora oficial no es Constructora Miraflores Perú quien les firma los contratos, sino es otra empresa. La promotora es Inmobiliaria Miraflores Perú. Y encontramos los links en nuestro escrito, está completo, y le hemos mandado un correo a Inmobiliaria Miraflores Perú para que nos diga si reconoce este contrato. De repente, el Constructora Miraflores Perú ha sido un tercero autorizado a firmar el contrato de supervisión. Sin embargo, no nos ha respondido directamente, pero en las copias internas de sus correos hemos podido verificar que aparentemente no reconocerían este contrato. Por lo tanto, solicitamos que se verifique la veracidad. Asimismo, solicitamos que se revierta el resultado de la evaluación técnica de la oferta al ejecutario en médico a qué. En médico al que las bases integradas definitivas de forma precisa han descrito cada etapa a desarrollarse de la supervisión. Primero, actividades previas. Segundo, actividades de supervisión. Luego vienen las actividades de recepción de obra. Luego la liquidación de obra que está tanto en las bases integradas como el pronunciamiento OS. Luego recién viene la revisión de liquidación de obra, porque aquí se está pidiendo revisión de liquidación de obra. Luego viene recién la liquidación de contrato de consultoría de acuerdo al artículo 170 del reglamento y también están las bases integradas. Entonces, en mérito a ello, nosotros como consorcio supervisor JF hemos participado en un procedimiento de apelación anterior en donde el tribunal ha indicado que no se puede consignar las actividades antes del inicio de forma paralela con el inicio y tampoco las actividades de liquidación de forma paralela
con la recepción, porque la liquidación, de acuerdo al artículo 109, inicia a partir del día siguiente de la recepción. Entonces tenemos, por un lado, actividades previas, tenemos actividades de supervisión de ejecución, tenemos actividades de recepción de obra, y luego viene la liquidación de obra, y luego viene ya la revisión de liquidación cuando se exigen las bases, finalmente la liquidación del contrato de consultoría. En base a esto, pues tenemos la programación GA. Pero, ¿cómo programar al adjudicatario? Sus actividades previas los ha programado juntamente con las actividades de ejecución, de supervisión. Y las actividades de revisión de liquidación, ¿dónde las ha programado? A partir del día siguiente. O sea, hoy día termina la ejecución de obra, mañana empieza a revisar la liquidación. ¿Y qué pasa con la recepción de obra? La recepción de obra increíblemente empieza después que ha iniciado a revisar la liquidación. Entonces estamos vulnerando toda la normativa de contrataciones acá. ¿Qué dice el adjudicatario en su absolución del recurso de apelación? Acepta haber programado actividades previas de forma paralela. Acepta haber programado la liquidación de forma paralela con la recepción. Y respecto al inicio de la recepción de obra y su paralelismo con la revisión de liquidación, ¿qué dice? Que este criterio resulta aceptable dado que la recepción de obra es un acto administrativo que puede programarse en forma paralelo con la revisión de liquidación, algo jalado de los pelos un poco. Entonces el adjudicatario conoce y acepta su programación GAN. ¿Qué dicen las bases integradas definitivas? Dice que el diagrama de GAN debe identificar todas las actividades que involucra el proyecto, estableciendo relaciones entre las actividades, lo cual no ha sido consignado. ¿Qué dice el Tribunal de Contrataciones en la resolución 2473-2024, donde el doctor Chocano ha sido el ponente de esta resolución? Dice que es inviable programar la liquidación de obra de forma paralela con la recepción, encontrando la metodología inconsistente y por ende se declaró fundado el recurso de apelación. En este caso, de forma similar, solicitamos que la metodología propuesta por el adjudicatario se declare inconsistente y se quite los 30 puntos de este factor, quedando con 70 puntos, por lo tanto, debería haber sido descalificado. Esto si no se verifica que hay alguna documentación inexacta. Respecto a que se revierta el resultado de la evaluación económica, es porque nuestra oferta económica es por 1.410.594. En tanto, la oferta económica del adjudicatario es de 1.567.000, es decir, más de 156.000 soles encima de nuestra oferta económica. Parece que en el gobierno regional de Piura, bueno, les está sobrando un poquito la plata. Bien, respecto a que se evalúe nuestra oferta, ¿por qué pedimos que se evalúe nuestra oferta técnica y económica? Porque si bien es cierto, el comité realizó una evaluación fáctica de nuestra oferta, porque aunque formalmente haya declarado que no pasó la etapa de evaluación, el hecho de que en su acta haya acreditado y haya revisado y haya puesto un comentario sobre nuestra metodología propuesta, eso involucra que accedieron y revisaron toda nuestra oferta. Entonces, nosotros, contrariamente a lo que indica el comité, como lo pueden revisar en nuestro escrito, hemos acreditado correctamente la liquidación del contrato de supervisión de obra después de la revisión de liquidación, porque el artículo 170 dice que la liquidación de consultoría inicia después de la última prestación. ¿Y cuál es la última prestación? La revisión de liquidación. Por lo tanto, nuestra metodología está correcta, hemos acreditado correctamente el factor de evaluación, experiencia y posterior de la especialidad y tenemos la oferta menor. Cabe indicar que no nos interesa qué pasa con la oferta del adjudicatario, sin importar la oferta del adjudicatario, de evaluarnos, nosotros obtenemos directamente la buena pro. Muchas gracias, señores del comité, esperando que este tribunal aplicará principios de legalidad, objetividad, igualdad de trato, garantizando el procedimiento de selección se resuelva conforme a los estándares que rigen la contratación pública de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora a los representantes del tercero administrado, Consorcio Supervisor EIE, doctor Mario Palomino, señor Edwin Castro, para que en conjunto, por un lapso máximo de 10 minutos, presenten también sus argumentos. Sí, muy buenos días, señores miembros del tribunal. Quisiéramos iniciar nuestra exposición. En un primer momento, a pesar que no es un punto controvertido, sí es una situación que se debe tener presente siempre, pues, ¿no? Y voy a hablar específicamente sobre las pretensiones del apelante. Cómo estas pretensiones del apelante resultan incongruentes con la esencia misma de lo que es un recurso de apelación. ¿Y por qué lo veo así en un principio? Porque de acuerdo a lo que desarrolla un recurso de apelación respecto a un tema de buena pro, lo que un apelante debería desarrollar en realidad es el hecho de cómo el tribunal va a tener que ver dentro de los fundamentos que establece el 44.1 del artículo 44 del reglamento, la entidad a través del comité de selección haya incurrido en una causa, en una infracción, y solo de la causalidad de lo que se ha cometido como infracción, ustedes, en el mejor de los casos para el impugnante,
reconocen la infracción, por consiguiente declaran nulo ese acto y retrotraen. Pero, ¿qué estamos viendo de acá? Vamos a analizar en primer lugar las pretensiones que tiene el impugnante. Su primera pretensión se revierte a la no admisión de su propuesta. Esa es una consecuencia. En realidad no es la pretensión en sí. Ordene la evaluación técnica. Seguimos hablando. Es la consecuencia. No es en realidad la pretensión en sí. Y yo puedo seguir enumerando más. Se revierte el resultado de la evaluación económica, que a él se le ordene el primer lugar, y en realidad todo esto no guarda ningún tipo de coherencia respecto a cómo es que el comité de selección desarrolló una infracción. ¿Qué te dice el 44.1? Te dice, ¿sabes qué? Nosotros, miembros del tribunal, vamos a ver del recurso impugnante, tengo que evaluar, en primer lugar, que no haya sido dictados por órganos incompetentes, que contravengan a normas legales, que contengan un imposible jurídico, que prescindan de normas esenciales del procedimiento o de la forma normativa aplicable, ¿verdad? Bueno, yo veo que desarrolla una serie de situaciones fácticas, pero ninguna de estas situaciones fácticas, el señor apelante me dice, yo pienso que el comité ha infringido los principios tales y tales, tales. Se me ocurre el principio de equidad, el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque han desarrollado este tipo de situaciones, razón por la cual ellos, señores, han incurrido en estas causales y por consiguiente yo solicito la nulidad del otorgamiento de la buena pro. Yo no veo absolutamente nada por esto. ¿Y sabe qué, señor? Es una falta de recurso, la verdad es un recurso innecesario que una persona tenga que estar acá dirigiéndonos al tribunal simplemente para ver algo cuando ellos ni siquiera tienen la forma, no saben específicamente cómo es lo que tienen que solicitar. Ahora, cierro esa situación que no es menuda cosa, porque en realidad ustedes sí deben valorar de qué forma es que tienen que tramitar esta situación, cómo es que ellos van a solicitar el tema de su trámite. Ahora, una primera cosa, como primera pretensión que quieren entonar, es el tema de la verificación o inexactitud de la documentación. La pregunta es, ¿el comité de selección, dentro del procedimiento, dentro de la selección, tiene la obligación de la validación de la falsedad o de la inexactitud? Empezamos por ahí. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la norma? A ver, un momento. Voy a tener, de acuerdo a la ley 27444, la ley de procedimientos administrativos, de que todo acto administrativo documentariamente vamos a tener el principio de presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir? Que la documentación que desarrolla los administrados o el recurrente, estamos hablando por el principio de esta veracidad, de que toda la documentación estamos hablando cierto. En ese orden de ideas, ¿qué nos dice la ley de la ley 3225? De que el postor es responsable de la exactitud y veracidad de todos los documentos que ella presente. En ese orden de ideas, vamos a tener en un principio lo que establece la 3225 en su artículo 64 respecto a la ley a la verificación de control posterior. El control posterior te dice, después del otorgamiento de la buena pro, la entidad tiene la obligación de desarrollar justamente la veracidad, inexactitud o falsedad de esa documentación. ¿Por qué? Porque en caso no se haya otorgado, lo que genera es un procedimiento de sanción. Y vamos a ver ahí después si es que en realidad propicia un tema de recurso de nulidad. Pero eso no es mi pretensión principal. Lo que estoy dando como cuestionamiento en principio es que el comité de selección en realidad tenía la obligación de desarrollar todo eso. Definitivamente que no. Sin embargo, mi pretensión principal que dilucida todo o contraviene o absuelve justamente esta observación se radica básicamente en lo siguiente. Señores, las personas jurídicas se ven específicamente por su número de RUC. El RUC es como un documento oficial de identidad que te permite diferenciar si esta persona corresponde o no. Y dentro de la exposición del impugnante que se ha desarrollado, el impugnante claramente discute de que existe una controversia en realidad entre quién emitió el certificado o no. Si lo hizo, como él dice acá, la empresa Urbanización Inmobiliaria Miraflores o constructora. En ese orden de ideas,
Vemos que Inmobiliaria Miraflores tiene como RUC 2052315572 y Constructora Miraflores tiene 2056643341. ¿Qué significa, señores? Son empresas diferentes, son personas jurídicas diferentes. El señor no puede desarrollar una interpretación sobre quién puede desarrollar algo, mucho menos una presunción, intentando alegar falsedad. Falsedad en un documento o en una etapa donde no se tendría que ver nada por esto. Dicho esto, a nosotros nos ha dado una emisión una empresa que está debidamente identificada, que es completamente distinta a lo que él está presumiendo. No tiene nada que ver Inmobiliaria Miraflores con respecto acá. Y sin embargo, nosotros en la documentación que hemos presentado, estamos demostrando en realidad quién ha sido la persona jurídica que nos ha presentado esa documentación. Pero lejos de eso, es una situación innecesaria que el tribunal esté viendo una situación con el artículo 64 de la ley, claramente te indica que es un control posterior. No tenemos que estar revisando. El comité de selección no tendría que estar resolviendo este tipo de cosas. Y qué bueno que el señor me haya hablado de principios, porque entonces significa de que yo no puedo hablar de ignorancia por parte del impugnante. El impugnante es una persona conocedora de la norma. Y el señor entonces sabe justamente de lo que tiene que ser el tema de la ley con respecto al control posterior. El señor sabe perfectamente sobre esos principios básicos, como es el principio de la integridad, el principio de la veracidad de la documentación para el tema de la evaluación de ofertas por parte del comité de selección. Entonces, es completamente deleznable, adolece de asidero fáctico e ilegal el hecho que me estoy diciendo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, ¿de qué forma infringió el comité de selección esto? No nos está explicando. Él solamente alega situaciones, pero no llega a cerrar un cometido. Deseo que en realidad ustedes, miembros del tribunal, valoren justamente estos argumentos. Ahora, con el tema del diagrama Gantt o la programación, le voy a dar pase al ingeniero Edwin Castro para que continúe con nuestra exposición. Ingeniero, para que prosiga con la exposición, por favor. Le quedan 2 minutos, por favor. Brevemente. Buenos días. Sí, con respecto a lo que es las actividades previas, ¿no?, que van en el diagrama Gantt, ninguna de esas actividades tiene plazo contractual. Eso no se puede verificar. Para dar inicio a un plazo contractual, se tiene que cumplir varias funciones, ¿no? Designación del residente, del supervisor, designación, entrega de terreno, adelanto directo de materiales para dar un inicio a plazo contractual. Por ello que en nuestro cronograma no aparece un inicio de plazo, ¿no? Eso es lo que más o menos para poder dar inicio. Son hitos en los cuales no cumplen plazo de ejecución, pero son actividades previas para dar inicio al plazo. En lo que respecta ya al final de la ejecución de la obra, como se dice, es después del acto de recepción, nosotros como consultores también tenemos la obligación de revisar la liquidación del contratista, pero previo a ello también podemos elaborarla, ¿no? ¿Por qué? Nosotros elaboramos la liquidación, porque si estamos hablando es una obra de más de 12 meses, el cual tenemos que desarrollar todos nuestros reajustes polinómicos en el transcurso de cada obligación emitida, muy aparte de que podría existir alguna ampliación de plazo que pueda hacer. O sea, esto no limita a que nosotros estemos yendo a más plazos mayores a los que nos mandan el tema contractual. Entonces, por ello que nosotros, o sea, defendemos nuestro cronograma de ejecución de obras, nuestro cronograma Gantt. Gracias, es lo que quería comentar. Gracias. Vamos a invitar ahora al representante de la entidad Gobierno Regional de Piura, doctor Marino Tafur, también para que por un lapso máximo de 10 minutos presente sus argumentos. ¿No lo escuchamos, doctor Tafur? ¿El representante de la entidad está presente? Sí, buenos días. Disculpe, problema técnico. Ok, adelante. Sí, en representación de la entidad, Gobierno Regional de Piura, mi nombre es Marino Rogelio Tafur Castillo. Para precisar inicialmente sobre
la aseveración que hizo pues el representante del impugnante, en el sentido de que aquí en el gobierno regional de Piura sobra dinero, ¿no? Eso es una falta de respeto que no las aceptamos y que también vulnera el principio de integridad que rige las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, eso para dejar claro. Sobre la materia impugnante, específicamente estamos hablando del anexo número 4. El anexo número 4 existe un formato estándar, ¿no? Que deben cumplir todos los participantes o en este caso los postores, en el sentido de que se habla de un plazo general o un plazo integral, que son de 395 días, y que debe ser desagregado por los participantes o postores en este caso, debe ser desagregado en el acto de ofertar, ¿no? En el acto de ofertar su propuesta técnica en este caso. O sea, ellos deben ser precisos. Lo que hacen los postores es ofertar. En este caso, presentan un cuadro que copian de las bases integradas, es decir, en sí son un cuadro principal con dos cuadros que forman parte integrante de ese mismo cuadro, ¿no? Entonces, el comité le ha generado incertidumbre o duda respecto a que no han desagregado ellos su oferta en el plazo de lo que es la supervisión y la revisión de la supervisión, de la ejecución, perdón, de la liquidación. La oferta es incompleta a tenor de lo que el comité ha interpretado, porque no desagrega, ellos simplemente se dedican a copiar la oferta, las bases integradas, generando una duda en el comité en el sentido de que podríamos sumar las ofertas que están en el recuadro y que eso genera confusión al comité. Por lo tanto, nosotros mantenemos en nuestra posición de la no admisión de la oferta del participante, del impugnante. También para pronunciarme sobre la promesa de consorcio respecto a la obligación del consorciado Flores Quintos Freddy, con el 49% de participación. Un punto específico es sobre en el literal número 4, habla sobre responsable de no incurrir en la infracción de incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar contrato o de formalizar acuerdo marco. Sobre esto me parece grave que hayan incluido esta responsabilidad, porque quiere decir que solamente este consorciado tiene la responsabilidad de no incurrir en infracción de cumplir con las obligaciones. Las obligaciones son integrales, según la directiva número 5/2020, en el sentido de que los dos se comprometen a no incurrir en ningún tipo de infracción de la normativa de contratación pública. Por lo tanto, esa promesa del consorcio es inválida para nosotros como comité y por lo tanto mantenemos nuestra posición de la no admisión de la oferta del impugnante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta en primer lugar al representante del consorcio impugnante si tiene algo que agregar por 3 minutos, señor Álvarez. Sí, doctor, voy a hacer uso de mi derecho a réplica, por favor. Adelante. Bien, agradecerle al doctor Palomino por una clase magistral que nos ha dado de cómo debo elaborar yo mis recursos de apelación, y al tribunal le acaba de dar una clase de cómo debe ellos elaborar su resolución en este recurso. Por favor, a las partes limitemos las alusiones personales, enfoquémonos únicamente, y esto para las 3 partes, ¿no?, en los argumentos de la apelación y de las partes. Adelante. Doctor, me había hecho alusión. Bien, respecto a lo que ha indicado el doctor, básicamente esta es una falacia, pues, ad hominem, porque está atacando la causa sin centrarse en el fondo.
Si nosotros no hemos dicho, nosotros no hemos estado criticando quién le otorga la conformidad, nosotros estamos argumentando que esos contratos podrían no ser inexactos en base a que el dueño, en otras palabras, de la urbanización no fue quien contrató. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, qué sé yo, Centenario. Constructora Juanita no puede contratar la supervisión de una urbanización de Centenario, pues. Ahora, está acá presente quien ha firmado el contrato, que es el ingeniero, uno de los consorciados. Sin embargo, hasta este nivel, no he visto que haya mostrado como prueba una factura, un comprobante de pago, en donde nos muestre pues que estos contratos son válidos. Recordemos que si bien es cierto, la nueva ley de contrataciones del Estado no es aplicable, la 32069, esta exige que en todo contrato privado se presente de forma obligatoria las comprobantes de pago y los vouchers. ¿Por qué? Porque precisamente trata de evitar este tipo de simulación de contratos. No digo ni estoy afirmando que este sea, tampoco estoy confirmando, la verdad, estoy solicitando que se verifique. Entonces, es tan sencillo que nos hubiera podido mostrar una factura con un voucher de pago, se acabó, todos en silencio. Por eso es que nosotros ahora nos quedamos con más dudas todavía sobre este tema. Ahora, el doctor dice que nosotros deberíamos haber pedido el artículo 44.1, he visto, y se refiere al 44.1 de la ley. Nosotros no estamos pidiendo recurso de nulidad, nosotros estamos en un recurso de apelación. Y contrariamente a lo indicado, pues, por el representante de la entidad, vamos a compartir nuevamente pantalla, y para mostrar qué cosa. Primero, que nuestro anexo 4 está correctamente presentado, y nosotros hemos desagregado correctamente. Lo que estamos presentando un recorte de las bases para reforzar nuestro desagregado de 365 días calendarios y 30 días para la liquidación. En nuestra promesa de consorcio, nosotros claramente estamos consignando las obligaciones de cada consorciado. Y estamos consignando completamente las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación. Lo demás, como es de conocimiento de dos miembros de esta sala que me resolvieron un recurso de apelación anterior, en donde en base a lo expuesto en ese recurso de apelación, en una supervisión similar, acogieron y se dieron cuenta, pues, que la individualización de responsabilidad se da en caso de que inicie un procedimiento administrativo sancionador, pero ¿quién lo ve eso? El Tribunal de Contrataciones, pues, públicas. No lo ve el Comité de Selección. Al Comité de Selección solamente le interesa que se cumplan las bases, es decir, que ambos se comprometan a cumplir el objeto de la convocatoria. Por otro lado, no estamos diciendo que le otorguen, en el caso de su metodología, no estamos diciendo que le otorguen un plazo a las actividades previas, estamos diciendo que no se pueden iniciar actividades previas y de ejecución de forma paralela, que no se puede iniciar la recepción y la revisión de liquidación de forma paralela. No importa qué plazo le otorgue, porque no son plazos determinantes, sino que la programación está mal. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta ahora al representante del tercero administrado si tiene algo que agregar por 3 minutos. Sí. Doctor Palomino. No, voy a intervenir yo, como el licenciado Castro Benavides. Ok. Bueno, para aclararle un poco al impugnante, ¿no? Él debe tener claro que a él le contestaron un correo sobre la situación de los contratos y le indicaron que él no era el conducto regular para que él pueda solicitar la veracidad de los documentos. El correo está escrito y le dan el correo de la empresa CMP. ¿Por qué? Porque CMP también se ha comunicado con nosotros en la situación. Pero el impugnante nunca envió un correo directamente donde debió hacerlo. Ese punto es para aclarar el tema del contrato, de lo que está diciendo. Nosotros presentamos contrato y conformidad de servicio, que es lo que manda la norma. No tenemos por qué presentar un comprobante de pago en este momento. Si no lo tienes, la conformidad presentas comprobantes de pago, y es lo que envía la norma en la ley. Y eso nosotros no hemos consignado lo que manda el reglamento. Sobre las actividades previas, se colocan las que son antes del contrato, porque es un plazo contractual. Y ojo que tenemos que tener que esto es una tarifa mixta. La revisión o la elaboración de liquidación de la consultoría de la recepción de la obra, también podemos elaborarla, porque es un plazo aparte. 30 días o 30 días que se nos otorga como plazo de a suma alzada en la tarifa mixta es para revisión de la liquidación. Y nosotros tenemos que trabajar en el, y lo hacemos como detalle en ese cronograma GAN para poder mostrar qué actividades se van a realizar, que son potestad de nosotros, que no hay ninguna parte de la ley o la norma que indica, pues, de que obligatoriamente tienes que hacer eso en un plazo que te da la norma, ¿no? Eso es lo que quería agregar y aclararle al impugnante. Gracias. Por último, el representante de la entidad tiene algo que agregar por 3 minutos. Doctor Tafur.
Sí, solamente es para precisar nuevamente el anexo 4. El impugnante indica de que él desagrega, pero nosotros discrepamos nuevamente en eso, porque él indica un monto o un plazo completo de 395 días y no desagrega, sino que según él desagrega al pegar los cuadros que están en las bases integradas, pero que para nosotros él no desagrega su plazo de supervisión ni de revisión de la liquidación. Gracias. Ok, gracias. Se consulta a los vocales, tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas, gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Gracias. Tampoco cuento con preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Muchas gracias, miembro de la sala. Hasta luego.